Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sus pisadas sigo yo, me dirá del peligro, guía mi camino, guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Me infundan aliento para seguirte a ti, Jesús, mi buen pastor. Guíame por sendas de justicia, por amor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermano, el que hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha ido trayendo, amén, y nos ha ido trayendo de victoria en victoria, ya que todo cuanto hemos estado compartiendo ha sido para alentarnos, para fortalecernos, y eso significa que si Dios por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, Primera de Juan, capítulo 5, si tiene su Biblia. Quiero invitarle a que juntos podamos leer de las Sagradas Escrituras desde el verso 6 en adelante. Así entonces abrimos nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 5, verso 6 en adelante, para dar lectura, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y es por ello, Señor, que en esta hora rogamos, Cristo amado, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, de modo que a la hora en que vamos a estar compartiendo la exposición de las Escrituras nos sean alumbrados los ojos del entendimiento para que se geste la fe en nosotros, ya que la fe es por el oír y el oír de tu palabra, y a fin de que por medio de la fe podamos estar firmes y alcanzar todo aquello para lo cual nos ha llamado. Que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, para que en todo sea glorificado tu nombre y justificada la sabiduría que es de lo alto. Dándote gracias mediante la fe en Jesucristo, por quien todas estas cosas fueron hechas posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, cuán claro es el apóstol Juan. El apóstol Juan era un evangelista. Aquellos que leemos la Biblia sabemos que por excelencia sus escritos siempre fueron para evangelizar, y para que quienes fueron evangelizados tuvieran seguridad. Por eso, si usted tiene que recomendar el leer la escritura a alguien, siempre aconsejele leer dando comienzo en el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio por excelencia evangelístico, con el cual una persona puede abrirse sus entendimientos para recibir la salvación y para recibir con ello la vida eterna, porque en esto consiste la salvación. No solamente en que nos fueron perdonados los pecados, sino que nos fue dado la vida eterna. Y esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque es una vida que no tiene relación ninguna con la carne, no tiene relación ninguna con la sangre, no tiene ninguna relación con la naturaleza caída, corrompida, esa naturaleza que cayó en el huerto del Edén y se ha ido corrompiendo a través del tiempo. Por eso la Escritura habla acerca de estos tiempos, que la maldad iría en aumento. Yo le pregunto, ¿usted era tan malo cuando tenía 1 año como lo es ahora? No, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Fue creciendo la maldad. A medida que se fue desarrollando, la maldad fue creciendo. Así también, con el correr de los tiempos, la maldad ha ido en aumento. Entonces, cuando el hombre se perdió en el huerto del Edén y se corrompió a causa del pecado, Dios no dio al hombre el poder ser perfeccionado, sino que le dio el morir. Porque el único juicio para el pecado, ¿cuál es? La muerte. La paga del pecado, la muerte. Yo me acuerdo cuando mi hijo era muy chico, nos sentábamos a ver la película del Peregrino.
Y el peregrino, entre tanto va cargando la bolsa del pecado, solo escucha una voz: apaga del pecado, muerte. Y es una película de antaño, muy vieja, de las primeras películas cristianas. Entonces era muy cómico, lo hice, y terminábamos de la paga del pecado, la muerte, la paga del pecado, la muerte. Pero constantemente el peregrino iba escuchando eso, por eso él trataba de escapar de la ciudad de la perdición. Y mientras buscaba escapar de la ciudad de la perdición, le iban aconteciendo varias cosas. Si no leyó el libro de Juan Moyano, hoy no hace falta leerlo, mire la película, y ya hay unas ediciones nuevas de la película El Peregrino, hasta el dibujito para los niños, pero es muy hermosa. Se entiende que después de la Biblia el libro más vendido es El Camino del Peregrino. Muy hermosa para verla, amén, y para verla con entendimiento, porque cada paso que él va dando, cuando se encuentra con evangelista, cuando se encuentra con el maestro, cuando se encuentra con cada una de las situaciones, es como que lo van conduciendo a la libertad de la culpabilidad del pecado. Es más, si usted entra a esta iglesia, usted ve una figura que ahí está en la puerta, esa es de una de las escenas del peregrino, que es cuando él le es abierto los entendimientos frente a la cruz de Cristo y cae la bolsa del pecado que vino cargando durante mucho tiempo en su camino. Entonces la vida eterna, que es la que hemos recibido, de la cual testifica Dios que nos fue dada, no tiene ninguna relación con la naturaleza carnal, con la naturaleza del hombre. ¿Por qué no tiene ninguna relación? Porque usted ha visto que con el correr del tiempo su vida se ha ido deteriorando. Se le aflojaron los dientes, se le cayeron los cabellos, los músculos se le fueron debilitando, se le empezaron a marcar las huellas del tiempo. Y usted sabe que su vida es finita, no es infinita, ¿no? Sabe eso. Vino del polvo y que al polvo va a volver. Eso lo sabemos todos, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es entonces la vida eterna? ¿Qué es esa vida de la cual da testimonio Dios? ¿Tendrá alguna relación con esta naturaleza? No. Imagínense vivir en un cuerpo. Yo me levanté a la mañana, tenía un dolor que no me podía ni incorporar. Y yo decía, ¡qué dolor que tengo, Señor! Me dolían los huesos. Y me levanté de descansar. Se supone que cuando uno se acuesta ¿para qué? Para descansar. Si hubiera estado cargando bolsa, llevando la carretilla y me dolieran los huesos, y bueno, es comprensible, estuve haciendo esfuerzo, pero me levantaba de dormir. Yo quisiera vivir eternamente con este cuerpo. Sería un suplicio, una tortura. Por eso la carne y la sangre no heredan el reino de Dios y no tiene ninguna relación con la vida eterna. ¿Me comprende? ¿Me va comprendiendo? Entonces, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es esa vida eterna? De la cual dice la Escritura que Dios es el que da testimonio. Y también nos exhorta, dice, si recibís el testimonio de Dios, el testimonio de los hombres, si lo recibís, sabed que el testimonio de Dios es más alto, ¿no? Nosotros recibimos el testimonio de los hombres, ¿no? Cuando ponemos el clima, hoy va a llover, dice el clima. ¿Usted duda? No, porque lo dice el clima. Sale el informativo, nos da una noticia. Los otros días la denunciaron a una informativista internacional, una mujer prestigiosa en un país hispano, la denunciaron porque estaba haciendo una cobertura en Israel y aquí estábamos y es una zona de peligro y empezaron a sonar la sirena y se tiraba al piso y simulaba toda una pantomima como que estaba atacando.
y de repente pasa un changuito con una bicicleta, los más campantes mirando. Y en la toma no se dieron cuenta que salió eso en la toma. Entonces la denunciaron, dijeron, no seas hipócrita, no puedes alertar de guerra y de rumores de guerra contra uno que pasa de venir a hacer los mandados. Y la denunciaron por fraudulenta. Entonces ni siquiera en eso, pero la gente recibe el testimonio de los hombres. Amén. Recibe, si el hombre le dice, el informativista le dice, y lo recibe, no pone en duda. Pero la Biblia dice, si recibís el testimonio de los hombres, sabed que el testimonio de Dios es más alto. Y luego te dice, mirá que hay testigos. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 concuerdan porque son uno, o sea que en ellos no es que uno se tuvieron que poner de acuerdo y uno dudaba, vamos a darle testimonio a los hombres que recibieron esta vida eterna, y el Padre dijo, pero será correcto darle porque mirá que son malos. Y el Verbo dijo, no, pero hay que darle testimonio, hay que darle esperanza. Y el Espíritu Santo dijo, ¿creen que yo voy a comunicar estas cosas? No fue así. 3 son los que dan testimonio en el cielo y estos 3 concuerdan. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. El agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solo vino por el agua, sino que vino por el agua y la sangre. Y te dirá, ¿qué vino? ¿En un barco? ¿En una canoa? ¿En un bote? ¿Nació en una piscina? ¿Cómo es esto? ¿No? Pero la Biblia todas las cosas la explica. Cuando Jesús le quiso lavar a los pies a Pedro, ¿qué dijo Pedro? No me vas a lavar, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Han leído esa parte de la Biblia. Jesús le dijo, si no te lavo, mirá que no vas a tener parte conmigo, lávame todo, dijo. No, ya no hace falta lavarte todo, solo los pies, porque habéis sido lavado por la palabra que habéis recibido. El agua tiene que ver con la palabra de Dios. Y Cristo no vino sin ser profetizado. Los profetas anunciaron. Más allá que el cuerpo tiene un alto porcentaje de agua, pero también el agua tipifica la palabra de Dios, por eso dice el espíritu, el agua y la sangre, porque vino en carne, no vino siendo un espíritu solamente, vino en carne, por eso es que tenía sangre. ¿Por qué? Porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre, pero el espíritu inspiró a los hombres de Dios, ¿para qué? Para que hablaran de ese niño. Un niño os será dado, y llamaréis su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9. La Virgen concebirá, dará a luz un niño, y un hijo os será dado. Entonces no es que él vino solamente en sangre, que nació e hizo su obra. Él nació en el cumplimiento del tiempo de Dios y fue siendo llevado conforme a la Escritura. Por eso cuando usted lee en los Evangelios, que es lo que nos narra acerca de la vida del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? Así era necesario que se sucediera. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Lucas capítulo 24, verso 46, era necesario que el Cristo padeciera y sufriera de los hombres. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Entonces él fue llevado conforme a las Escrituras. No es que apareció en el escenario de este mundo por una suerte de casualidad, o que sencillamente apareció en el escenario de este mundo por carambola. No. Él vino en el cumplimiento de los tiempos de Dios, que fueron anunciados previamente a través de los profetas, que inspirados por el Espíritu Santo hablaron. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es una vida que no tiene relación con la carne y la sangre. ¿Y cómo es que reciben los hombres la vida eterna? Después vamos a explicar qué es la vida eterna.
Pero ¿cómo reciben los hombres la vida eterna? ¿Cómo se recibe la vida eterna? Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y el versículo 10 del capítulo 5 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hasta ahí comprendemos, ¿está claro? Verso 11. Y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, ¿cómo se recibe la vida eterna? Cuando recibimos a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo. Amén. Y esto lo podemos explicar con más detalle también. Porque, ¿cómo es que recibo a Jesucristo? Algunos dicen pasando al frente y haciendo una oración. Haz una oración de arrepentimiento y lo recibís a Jesucristo. No es suficiente. Hay que creer con el corazón y confesar con la boca. Yo conozco muchas personas que pasaron en campañas, que pasaron en reuniones como esta, que estaban escuchando en detalle y hicieron la decisión de fe, recibieron a Jesucristo, pero hoy no están, no permanecen. Entonces, ¿qué recibieron? Una dirección, una guía, por lo cual, bajo esa guía, si yo voy a un lugar, me siento a escuchar, me dispongo para oír, y el que está delante me va guiando, y me dice, bueno, ahora si quieres recibir a Cristo, pasa adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo en el asiento o paso adelante? Paso adelante, porque entré con la disposición para oír y me puse bajo la guía del que está delante, y sobre todo está en una tarima un poquito más alta, marcando que tiene una estatura más que yo. Entonces, si me guía, ¿qué hago? Paso adelante, porque está en el frente, porque está en una tarima un poquito más alta y me está guiando. Pero después no permanece. ¿Por qué no permanece? Porque no le fue explicado correctamente. No se trata solo de confesar, también se trata de creer. Creer, por eso dice, el que tiene el testimonio, el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué tiene? El testimonio en sí mismo. Dios testifica acerca de Jesucristo y de su obra. El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene? El testimonio de Dios. Dios testifica acerca de su Hijo y acerca de su obra. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que recibir? El testimonio de Dios en mi corazón, acerca de Jesucristo y de su obra, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces yo tengo que tener ese testimonio en el corazón. Si no se formó ese testimonio en mi corazón, si no se formó la justicia en mi corazón, que es por medio de la fe, puedo hablar, puedo confesar, pero sigo siendo lo mismo, porque se cree con el corazón para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No se puede dar vuelta el orden. Primero tiene que creer y después confesar. No es confesar y si no creí, confesé y ya está todo hecho. No. Hay que creer y hay que confesar. Y para creer se tiene que gestar eso. No es algo que yo vengo, creo porque sí. Si no, no haría falta los predicadores, no haría falta la iglesia. Si todos fuéramos a creer porque sí, no haría falta la iglesia. Pero la iglesia, ¿cómo está? Como embajadora en Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros a los hombres que se reconcilien con Él. ¿Mediante qué? La predicación del Evangelio. Ve aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Id y predicad este Evangelio a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nuestra tarea como iglesia, ¿cuál es? Predicar la buena noticia, predicar el Evangelio.
para que se geste la fe en los corazones, a fin que los hombres puedan creer para justicia y confesar con la boca para la salvación. Las dos cosas van juntas. Pero no puedo obviar ninguna de las dos. Tengo que ser muy preciso, como un cirujano. Imagínense si fuera a sacar una vesícula y empezar a cortar desde el tórax. No es preciso, ¿no? Si va a sacar la vesícula, va a cortar donde está la vesícula. Es más, son tan precisos que ahora las operaciones de vesícula ni siquiera se hacen corte. Se hace por lo que lo van a operar al hermano, que tiene que ver con una incisión allí. 4 incisiones son. 4 incisiones son. Y yo porque hace poquito me hicieron una, hace unos meses. Ya estoy mejor, gracias a Dios. Pero son 4 puntos específicos y uno un poquito más grande que por ahí, donde por ahí sacan la vesícula. Pero cada vez son más precisos, son cirujanos. ¿Para qué? Para preservar nuestra salud, nuestro bienestar. ¿Tiene un valor esta vida? El polvo es, al polvo va a volver, pero mire cómo la cuidan. Y mire si le dicen que se tiene que operar, te va a decir, nada, yo no me espero nada. Va, se opera, porque quiere vivir más. Entonces, mire cuando entendemos el valor de la vida eterna, y mire si no tenemos que ser precisos. Mucho más preciso, porque es mucho más valiosa esta vida eterna que la vida natural de los hombres. No temáis a los que pueden destruir el cuerpo, más bien temed a Dios que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Qué sentido tiene ganar el mundo y perder el alma? Entonces, todo aquel que busca preservar la vida natural tiene que entender que hay una vida que es mucho más elevada, mucho más importante y que no debe de descuidar, porque si gana el mundo pero pierde eso, lo pierde todo. Pero si pierde esta vida en este mundo, la vida natural, y gana eso, lo ganó todo. Porque no va a quedar sin recompensa. Todo aquel que dejare padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, por causa de mí, del Evangelio, sepa que lo ganará 10 veces más, 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero. ¿Ve la diferencia entre una vida y la otra? Pero ¿a qué nos apegamos? ¿A qué nos aferramos? A la vida natural de la carne. Cuando esa en realidad no tiene tanto valor. Entonces tenemos que ser precisos a la hora de presentar el Evangelio. Entonces estamos hablando, ¿cómo se recibe la vida esa eterna? Recibiéndolo al Hijo. ¿Y cómo se lo recibe el Hijo? Porque yo puedo decir, sí, recibo a Jesucristo, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que recibe Jesucristo? En algunas iglesias le dicen, venga a recibir la astilla de la cruz, de Jesucristo, o el aceite, o el manto de la descarga, y vamos en procura de algo, y por ahí uno lo cuestiona y dice, no, pero la gente tiene que tocar, tiene que ver, si no nos creen. Sí, sabemos que es así, pero esas cosas no es preciso. ¿Qué es preciso? El testimonio. ¿Qué es lo que quiere Dios que reciban los hombres? El testimonio. Por eso dice, mirá que si recibís el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es más alto. Entonces el que predica tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios de testificar correctamente acerca del Hijo y de la obra, para concordar con Dios y para que se entienda que el que está haciendo la obra es Dios. Mire, si yo como mensajero contamino el mensaje, ¿voy a recibir recompensa o voy a recibir castigo? Si contamino el mensaje, ¿recibo recompensa o castigo? Castigo, ¿no? Si no, estaría ahí en Mateo 7:24, que dice, muchos vendrán en aquel día diciendo, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. No tengo relación con lo que hicieron. ¿Por qué? Porque contaminaron el mensaje. No fueron un conducto limpio. Ahora, esto no es mérito de ninguno, porque ninguno es competente por sí mismo. Mire que yo estoy hablando de estas cosas, pero con esto no le estoy diciendo que yo soy extraordinario.
porque yo no soy competente por mí mismo, sino por la gracia de Dios y por la misericordia, y porque Dios permitió que me presidieran también hombres de Dios que me enseñaron y me enseñan correctamente para poder ir formándome y creciendo. Me sirvieron a mí. Por eso es que tienen un valor para mi vida. Son amados. ¿Por qué? Porque me sirvieron, me edificaron, bendijeron mi vida. Por eso la Escritura dice que debemos tener en estima a los que nos presiden, especialmente los que se dedicaron a enseñar la palabra de Dios. Tienen que ser amados, estimados. Y esto no lo digo porque esté buscando lo suyo, sino porque le tengo que formar para una vida correcta, porque lo tengo que presentar perfecto delante de Dios para no salir avergonzado, ¿me entiende? Entonces le tengo que enseñar todas las cosas, porque esa es mi tarea. Para eso fui puesto por el Señor, como pastor y como maestro, para enseñarle. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que recibo de Cristo para poder tener esa vida? El testimonio. El testimonio que me da el Padre, el Verbo y el Espíritu. El testimonio que me da el Espíritu, el agua, que es la palabra de Dios, y la sangre. Por eso en el capítulo 4 dice, todo aquel que no testifica en la primera de Juan que Jesucristo vino en carne es del anticristo. No es de Dios. Y el que insiste en esas cosas, él no lo está guiando el espíritu de verdad, sino el espíritu del error. Uno tiene que ir comprendiendo todas las cosas, ¿para qué? Para que podamos entender el valor que tiene. Y como ayer explicábamos también, Jesucristo no vino para caminar sobre las aguas, ni para multiplicar los panes y los peces, ni para sanar a los enfermos, ni para libertar a los oprimidos del diablo. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Por causa del Espíritu que estaba en él, que le capacitaba para hacer esa obra, es que todas esas obras fueron hechas, pero para dar testimonio de él. De que Él era verdadero, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el que venía a cumplir, al hacer la voluntad de Dios. Quita lo primero y establece esto último. He aquí que he venido a hacer tu voluntad. Y en esa voluntad somos nosotros santificados por la obra de Jesucristo. Eso lo explica Hebreos. Entonces, todo lo que está anunciado en el Antiguo Testamento, sombra de lo verdadero, lo cual es Cristo, el cual es el cuerpo, que vino a hacer la obra y la voluntad de Dios. Por eso cuando estaba orando el Getsemaní dijo, Padre, hay otra forma, pasa de mí esta copa, pero si no, que no se eche mi voluntad. Y fue fortalecido por los ángeles para ir al Calvario. ¿A causa de qué? Que tenía que pagar por los pecados de la humanidad. ¿Y cuál es la paga? No hay remisión de pecados sin derramar sangre. Entonces la paga fue la sangre, en lo cual estaba la vida de él. Una vida inmarcesible, una vida incontaminable, una vida indestructible. La vida esa que era la vida de él, la entregó, la ofreció voluntariamente por sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía el poder de entregarla y de volverla a tomar. Como la entregó, saldó la deuda que nos era contraria. Al volverla a tomar, resucitando vivo de entre los muertos, en su resurrección nos dio la justificación de vida, como si nunca hubiéramos cometido delito, pecado alguno. Nos hizo justos, nos hizo perfectos, hecho esto una vez y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor, y eso es la vida eterna. Al ser eterna, es inmarcesible. ¿Qué significa? Que no tiene contaminación. Usted no puede hablar mal de ella. Es indestructible, es incorruptible, porque si se degradara y se deteriorara como esta vida natural,
tendría un principio y tendría un fin, pero es eterna. No se puede degradar, es inmarcesible, incontaminable, indestructible, es eterna. Y eso es lo que nosotros hemos recibido por el testimonio que nos fue dado a través del Evangelio, y habiendo creído en el testimonio tenemos al Hijo, y al tener al Hijo tenemos la vida eterna. Pero mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Juan. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Para qué fueron escritas estas cosas? Para que sepamos que tenemos vida eterna, o sea, para que no seamos ignorantes. Entonces, si por el testimonio de Dios, el Padre, del Verbo y de Jesucristo, por el testimonio del Espíritu, del agua y de la sangre, al haber recibido ese testimonio, lo recibí a Jesucristo, y al haber recibido a Jesucristo, recibí esa vida eterna. Y luego Juan dice, les escribí estas cosas, ¿para qué? Para que sepan, ustedes que creen en el nombre del Hijo de Jesús, de Dios, sepan que tienen vida eterna. Tenemos que ser ignorantes o conocedores y entendidos de esto. Tenemos que ser conocedores, entendidos, porque si no somos, ¿qué? Como oidores olvidadizos, si no tenemos ojos y no vemos. Aquel que dice que no tiene vida eterna, al leer el versículo 13, ¿qué muestra? Que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha. Porque aquel que dice que es pecador, aquel que dice que es pecador se va al infierno. Entonces, ¿tiene vida eterna o no la tiene? ¿El pecador tiene vida eterna permanente en sí mismo? ¿O una horrenda expectativa de juicio y condenación? Le pregunto, ¿el pecador tiene vida eterna en sí mismo? El mismo autor explica, dice, el pecador no tiene vida eterna en sí mismo, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Por eso dice que el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Y el que aborrece a su hermano es homicida, y el homicida no tiene vida eterna permanente en sí mismo. Eso es un pecador. Un pecador no tiene vida eterna permanente en sí mismo, vida permanente en sí mismo. Una horrenda expectativa de juicio y de condenación. ¿Quién es el que tiene vida eterna? El que recibió el testimonio y el que tiene al Hijo. Y que cuando lee la carta de Juan y dice, estas cosas os escribí a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué tengo que ser? ¿Entendido o ignorante voluntario? Tengo que ser entendido. No me puedo hacer ignorante voluntario, que está escrito y yo digo, no, pero yo no tengo vida eterna, porque soy pecador, faltante, y estoy bajo el juicio de la condenación del infierno. Porque el que dice que es pecador está bajo el juicio de la condenación del infierno. ¿Ve la diferencia? Tremendo es esto. Ahora, cuando yo digo que soy justo, no digo que soy justo porque no erro. Entiéndelo. Porque usted dice, hey, ¿cómo va a decir que usted es justo, que es santo, si tiene un montón de fallos, un montón de errores? No digo que soy justo porque no tengo errores, porque no cometo falta. Digo que soy justo porque con la sangre de Jesucristo y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para ser presentado delante de Dios sin arruga y sin mancha. ¿Y a quién honro? A Dios. ¿Ve la diferencia? Y la Biblia dice que el que honra, honra recibe. Si yo le honro a Dios, ¿de quién recibo la honra? Por eso, si usted sigue leyendo, dice, y sabemos que si oramos, Dios nos escucha. Si sigue leyendo después el verso 14 y el verso 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que pedimos si alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye, y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. Por eso Santiago dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho, pero también sabemos que a los pecadores no los oye. Entonces se tiene que resolver eso en el corazón del hombre. ¿Soy pecador o soy justo? ¿Cómo llego a ser justo? ¿Por mis obras? No. ¿Por mis méritos? No. Sino por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, por los méritos de Cristo, y que lo he recibido, porque yo no le he visto a Cristo, no estuve en los días de su ministerio público. ¿Usted estuvo? No, yo tampoco. Pero lo he conocido por medio de que el testimonio que ha llegado a mi vida a través del Evangelio, que sé que es verdadero, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra, y este testimonio es verdadero. Y no puedo decir que no tengo testimonio porque tengo la Escritura. Al tener la Escritura no hay justificación para el hombre. Es más, le voy a decir algo más, que también está en la Escritura. Si aún no tuviera la Escritura, oh hombre, tú quien quiera que seas, eres inexcusable, porque su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de lo creado. ¿No es cierto? Por eso los hombres que eran sinceros, las personas que eran sinceras viendo la creación, ¿a quién hacían? Glorificaban a Dios. Porque esto es la obra de Dios. Aún los hombres de ciencia, que son sinceros y verdaderos, entre tanto más estudian, entre tanto más conocen, más le glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque entre tanto más conocen, entre tanto más estudian, tanto más reconocen y pueden ver en detalle la obra de Dios. Y que estaba escrito cuando todavía ni siquiera existía la ciencia. O sea, todavía no existía la ciencia, y ya Job habla de la redondez de la tierra, Isaías también lo habla. Habla de los tesoros en la nieve. Y los que han visto la nieve, un copo de nieve bajo un microscopio, saben que no hay ninguno de esos tesoros, de esas formaciones que tiene la nieve, se repite. Todos son diferentes. Claro, usted mira la nieve y todo blanco y no puede ver, pero lo pone en el microscopio y pone este copo, pone este otro copo, pone este otro, y ninguno de ellos son iguales. Así como no son iguales las huellas digitales, ninguno de ellos son iguales. Y la Biblia habla de los tesoros escondidos en la nieve. No existía el microscopio, pero la Biblia ya conocía esos misterios. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios, que estaba en el principio con Dios, creando todas las cosas. ¿Comprende? Entonces no tenemos excusa para decir, no, pero yo no puedo creer porque si no veo no creo. No. Si yo leo en la Biblia que el apóstol Juan me dice, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, y empiezo a pensar, ¿qué es la vida eterna? Una vida inmarcesible, incontaminable y destructible. ¿Cómo recibo la vida eterna? Al haber recibido a Cristo. ¿Cómo lo recibo a Cristo? Por el testimonio que me fue dado por medio del Evangelio. ¿Quién inspiró el Evangelio? El Espíritu de Dios. ¿Y quién lo hizo posible el Evangelio? El Verbo, Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mas los hombres amaron más las tinieblas, porque le rechazaron. Pero a todos los que en él creyeron, y todos los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quiénes son los que en él creímos? ¿Quiénes son los que le recibimos si no somos nosotros, la iglesia? Si no somos nosotros, la iglesia, yo no veo que fuera de la iglesia haya quien crea y quien haya recibido el testimonio de Jesucristo, sino en la iglesia, que cree en los méritos, que cree en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces no nos hagamos oidores olvidadizos.
No seamos ignorantes voluntarios. Leemos en la Escritura, tenemos el testimonio de la Escritura, afirmemos que tenemos la vida eterna, anclemos nuestro corazón en la gracia, anclemos nuestro corazón en la verdad, anclemos nuestro corazón en Jesucristo. Alabado sea su nombre. No dudemos por incredulidad para apartarnos del Dios vivo. No dudemos, porque el que duda no espera recibir algo de Dios, pero el que tiene confianza, el que tiene fe, el que tiene esta esperanza, nunca va a ser avergonzado. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito y santo sea su nombre. Hermana querida y hermano querido, nosotros somos la iglesia, los que tenemos este testimonio, los que hemos creído en el nombre de Jesucristo y a quienes le fue otorgado el don de esta vida, la vida eterna, una vida inmarcesible, una vida incontaminable, una vida indestructible que ninguna relación tiene con la naturaleza de la carne, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, mas nosotros los que hemos creído, los que estamos aguardando, los que tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, hermano querido, jamás seremos avergonzados. Jamás seremos avergonzados. En el primer sonar de la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos de gloria semejante a los del Señor Jesucristo. Y cuando estemos delante de Él y le veamos cara a cara, conoceremos todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos. Si estas cosas no le alientan, hermano, si estas cosas no le fortalecen, hermana, no queda otra cosa para el hombre, para que pueda gozarse, para que pueda tener felicidad permanente y para que pueda tener esperanza. Pero si estas cosas las recibe como de parte de Dios, estas cosas le van a fortalecer, estas cosas le van a traer felicidad permanente y la esperanza eterna, la cual nunca será avergonzado. Vamos a estar de pie, vamos a estar alabando el nombre del Señor, vamos a glorificar su nombre, iglesia amada. Hoy es día festivo, hermano querido, hoy es día festivo, hermana querida, para que esté gozoso, para que esté alegre. Dios le ha comunicado cosas que son verdaderas, Dios le ha comunicado cosas que son fieles, que son dignas de ser tenidas en cuenta y de no ser menospreciadas, sino de que las pueda recibir como el testimonio de Dios, como las pueda recibir como palabra de Dios que son. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Alábele, hermano. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,